Bueno, Luis, muchísimas gracias por que estés aquí con nosotros en las Aventuras de la Espada. Gracias a vosotros. Bueno, quería preguntarte en primer lugar por Contraarmada, un libro que está teniendo mucho éxito, cuarta edición, y sobre todo está teniendo mucho éxito en España. Bueno, creo que hay mucha gente que está descubriendo una nueva realidad, pero sobre todo por lo que ocurrió en Inglaterra con el libro, es decir, este reportaje de la BBC en el que reconocen que, bueno, que todo lo que se ha contado sobre la Armada Invencible pues no deja de ser una auténtica historia propagandística, ¿no? Sí, es muy interesante, buenos días. Muy interesante porque este evento bélico, que se inscribe en una guerra de 20 años, ha sido utilizado por Inglaterra para construir un hito nacionalista. Escoger un evento de una guerra y convertirlo en la guerra entera y a partir de ahí construir una... Sí, porque la guerra la pierden, de hecho. Sí, las paces fundamentalmente lo que hacen, las condiciones de paz lo que hacen es volver al statu quo anterior a la guerra y sobre todo Inglaterra se compromete a no seguir haciendo lo que hizo y llevó a Felipe II a la guerra, es decir, interrumpir los ataques piráticos al imperio, interrumpir la ayuda a los rebeldes flamencos, y esto lo firma el nuevo rey inglés. Por tanto, sí, increíblemente los ingleses han hecho, a partir de un evento bélico, de una guerra que fundamentalmente pierden, han hecho una construcción propagandística que ha sustituido la memoria colectiva de Inglaterra y de todo el planeta a la guerra. La verdad es que el éxito propagandístico británico es absoluto. Sí. Es como el día que España le ganó a Malta, más o menos, o más. Porque verdaderamente hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo han sido capaces de hacer eso, ¿no? A partir de un evento bélico, de una guerra que fundamentalmente pierden. Increíble. Pero se ha hecho así. Entonces, ahora, al traer a la luz con nueva documentación, además muy aplastante, ¿no? La derrota que sufre Inglaterra al año siguiente, que duplica con creces la española del año anterior, se produce como una especie de colapso estrambótico de la verdad histórica, ¿no? Sí. Que esto es lo que está pasando. Cuando presento este libro, tuve la suerte de que me apoyase el Ministerio de Defensa, que me apoyase el Instituto de Historia y Cultura Naval. Al final el libro salió. Digo que estos apoyos fueron muy importantes porque el libro, al decir unas cosas que van tan en contra de las corrientes dominantes de la historia, pues sí que le hacía falta un apoyo institucional desde el primer momento. Lo tuvo. Le propuse más tarde el libro a Bloomsbury, una editorial londinense, y bueno, me hicieron pasar muchísimas cribas, ni te imaginas, mucha cosa. Tuve que hacer un resumen exhaustivo de cada uno de los capítulos y enviárselo, contestar a muchas preguntas. Ellos también buscaron la opinión de especialistas, de grandes especialistas, y al final llegaron a la conclusión de que era inevitable publicarlo porque lo que contaba el libro, de lo que contaba el libro no se era consciente en Inglaterra. No sabían nada, no sabían esa parte de su propia historia. Sí, no lo conocían. Pero no los conocía nadie. Entonces, sí, también es cierto que el libro maneja documentos inéditos, tampoco en España se conocía hasta ese punto. Entonces se ven obligados a publicarlo, y una vez publicado en inglés, pasas la barrera idiomática inglesa, entras ya en el círculo cerrado, fuerte de la historiografía anglófona. Sí. Y claro, ha entrado como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero vamos, increíble, porque en realidad la estupefacción de los especialistas ha sido mayúscula. No lo sabían. Sí, claro, que hubo un tiempo en que se ocultó, pero a día de hoy los profes de historia británicos no ocultan nada, no lo saben. Claro. Entonces, claro, sí que en Gran Bretaña ha sido un impacto que se ha minimizado de alguna manera con la no distribución comercial del libro. También es cierto que Bloomsbury Academics es algo dedicado a... Sí, a la academia. Sí. Pero después, por otro lado, la repercusión ha sido tremenda cuando ha tomado cartas en el asunto la BBC. Claro. La BBC, que se presenta en La Coruña, me hace una entrevista. Es una serie documental de Boothie Worsley muy importante, ha tenido una repercusión tremenda en el mundo anglófono, primero en Gran Bretaña, Estados Unidos. Lógicamente. Y entonces, en este sentido, sí que se están abriendo
a una nueva historia. En este caso, no solamente te abres al hecho de que hay una nueva historia que no conocías, sino que te abres a otro hecho, al hecho de que te han tomado el pelo 400 años. Es mucho tiempo. Y además eso abre la gran sospecha de hasta dónde llega la tomadura de pelo y en qué sectores me lo han tomado. ¿Y no ha habido, Luis, alguna reacción, como ocurre muchas veces? Sabes que a veces cuando sale un libro polémico con algo sobre la historia, enseguida salen libros de respuesta, ¿no? Como tratando de desmitificar, o sea, tratando de llevar la contraria. Sí. ¿Ha habido algo en ese sentido en Inglaterra? No ha habido tiempo. No ha habido tiempo. Estoy seguro que en este momento están trabajando especialistas en este tema, seguro. Claro, para intentar, por lo menos, contrarrestar un poco, ¿no? Aunque no sea... Y es seguro que va a haber un movimiento historiográfico británico y anglófono muy fuerte, porque este tema es como una bofetada a la verdad histórica muy grande, entonces tienen que digerirlo y a su vez crear un nuevo discurso. Sí, esto está ocurriendo. El asunto es tan gordo que no hacer un libro sobre la contraarmada no les va a costar. Claro, bueno, igual hacer una película, porque ya sabes que al final ahora, para llegar a la gente, pues lo que te hacen es hacer películas que llegan a la gran mayoría de la población, y aunque la gente, los académicos sepan que lo que dice lo que sale en la película es una estupidez, pues es lo que cree la gente al final, ¿no? Lo que queda en el imaginario popular es lo que la gente desgraciadamente ve. El caso de la película sobre Isabel de Inglaterra, por ejemplo. Exacto. Pues lo que harán los británicos, seguramente, porque son muy listos, eficientes, inteligentes y además patriotas, pues lo que harán será así, englobarlo en un relato distinto y pueden hacer documentales, películas. Piensa que el primer documental en el que se habla de la contraarmada es en inglés. Es en inglés y había publicado el libro en el 2011 en España y en el 2018 en inglés. En inglés, pero el primer documental es inglés. Sí. Quiero decir, siempre por delante, ¿no? En ese sentido hay que quitarse el sombrero porque lo saben hacer mucho mejor que nosotros. Sí. Nosotros estamos muy aturdidos y estamos ensimismados. Nosotros estamos ensoñados. España lleva ya bastante tiempo en un estado cercano a, no sé cómo, en fin, en un estado muy autista que no es capaz de reconocer muchas cosas. Sí. Pero bueno, está claro que también hay un movimiento revisionista. Bueno, todo este constructo europeo que ocultó la historia de España hasta hacerla desaparecer, todo este constructo llamado leyenda negra, que es tan estrambótico que los mayores méritos españoles los convirtió por el arte de Birlibirloque en los mayores de méritos. Por ejemplo, el mayor mérito no solo de España, sino seguramente quizás de la historia de la humanidad, es la defensa a ultranza de las personas que vivían en los terrenos que fueron conquistados por España. Esto no había ocurrido nunca, ni volvió a ocurrir. Pues eso, que es nuestro mayor mérito, gracias a la leyenda negra, se convierte en nuestro mayor demérito, y los españoles somos genocidas. Es fascinante. Es como si decir que Francia está muy bien, pero el problema que tienen los franceses es que no saben hacer vino. Es como si dijeses que Italia es un país precioso, pero el problema de Italia es que no hubo renacimiento. Sí. Vale. Todo esto hemos llegado, debido a los avatares históricos e historiográficos, a un momento delicioso para desmontar la historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un ejército de especialistas que están ahora desmontando esta historia distorsionada que ha sido tan absolutamente imprescindible para la construcción de la Europa del Norte y sus identidades. Sí, no, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Sí. Si le quitas a los malvados oficiales, cuando desaparezcan los malvados oficiales se conviertan en, al revés, los únicos que defendieron al otro, entonces verdaderamente pues los países del norte de Europa tendrán que ir al psicólogo. Sí. Sin duda alguna. Sí, bueno, pero es verdad que es una construcción además totalmente popularizada. Siempre uno recuerda este sketch de los Monty Python, ¿no? El de nadie espera a la Inquisición española, ¿no? Cuando realmente la Inquisición más peligrosa era la que había los países protestantes, o la que ejercieron precisamente en Inglaterra los anglicanos para perseguir al catolicismo, ¿no? Fue tremendo. Que es terrorífica. Fue tremendo. El día que se profundice en lo que fue la Inquisición, ya se está haciendo, nos vamos a dar cuenta de que impidió la muerte
de probablemente docenas o cientos de miles de personas. Sí. Sí, volviendo al libro, en Contraarmada, quería preguntarte, quizá los británicos, los ingleses, se confundieron, es decir, después de lo que sucede con La Invencible, ellos tienen un plan muy ambicioso realmente, quizás se bebieron demasiado su propia propaganda, se llegaron a creer demasiado eso para lanzar un plan, es decir, es que prácticamente dieron por hecho que habían dado un golpe de muerte al Imperio Español, lo cual evidentemente se demostró que no era así, pero cuando uno ve el plan, cuando uno lee el libro, ve el ataque, bueno, primero sobre Coruña, el ataque posteriormente sobre Lisboa, y que el plan no acababa ahí, realmente se creyeron su propia propaganda, pecaron de soberbia los ingleses en este caso. Yo creo que lo hicieron bien. Yo creo que el abortar la operación anfibia de 1588, no podían hacerlo de otra manera, lo hicieron bien, le salió bien, se abortó la operación anfibia, algunos barcos de transporte naufragaron, unos cuantos, y la España sufrió unas pérdidas tremendas y sobre todo fue un golpe a la reputación, porque la primera potencia mundial ataca a un país secundario y sin embargo consigue sobrevivir este país. Eso fue, yo creo que en el sentido los británicos hicieron lo que tenían que hacer, no podían hacerlo de otra manera, perdón, los británicos no, los ingleses. Y el ataque del año siguiente también lo hicieron bien. Lo intentaron hacer bien, mejor dicho. Pero después el ataque salió muy mal por las carencias extraordinarias que tenía Inglaterra y su marina en el siglo XVI. Isabel quiere lanzar este ataque masivo porque sabe que Felipe II durante unos meses está huérfano de galeones en el Atlántico. Si lanza este ataque y acaba con los galeones en reparación, en revituallamiento, pues verdaderamente hubiese dejado a España huérfana de presencia en el Atlántico y hubiese penetrado en Brasil, en Brasil y en el mundo y en la América española. El asunto es que como Isabel no tenía una Royal Navy que pudiese enfrentarse a España, pues lo que hace es lo que llevaba haciendo 20 años. Pues fleta una gigantesca armada pirática con unos objetivos estratégicos mucho mayores que cualquier una anterior. Pero la flota, digo mal, no la fleta Isabel, Isabel encarga el flete a Drake y a Norris, y estos a su vez consiguen pues una flota que al final 180 barcos, 27.667 hombres, más grande que la Armada Invencible, pero es una flota de armadores privados menos 6 barcos de la Reina. Por lo tanto, ¿cuál es el asunto? Está muy bien, porque así los gastos de Isabel han sido pocos. Pero claro, cuando los armadores privados le dicen a Drake y a Norris, oiga, yo no voy a ir a Santander a jugarme la piel para atacar unos galeones a punto de acabar su reparación y en un puerto donde nos están esperando. No voy. No voy porque he invertido este dinero y quiero recuperarlo. Yo lo que quiero es ir a saquear la rica Lisboa. Lisboa en ese momento es probablemente la ciudad más rica de Europa, una de las más ricas de Europa, una de las más grandes de Europa y la capital de un imperio que multiplica la propia extensión de Europa. Que entender que en el siglo XVI es un siglo ibérico. Entonces los ingleses se van a por Lisboa, no pueden desobedecer tan flagrantemente las órdenes de la Reina, porque la Reina fleta la Contraarmada para destruir los barcos españoles en reparación. Sí. Y entonces pues se montan un tejemaneje según el cual los vientos le impidieron ir a Santander, tuvieron que recalar en La Coruña, porque los armadores privados querían ir directamente a Lisboa a hacer caja. Sí, directamente era lo que les interesaba, ¿no? Pero Drake y Norris no podían desobedecer tan flagrantemente las órdenes reales y deciden ir a La Coruña, destruir esta ciudad española, aplacar así las iras de la Reina por no haber ido a Santander, sí. Y ya irse a Lisboa sin entrar en el Golfo de Vizcaya. Eso es lo que quieren y les salió muy mal. Sí, bueno, aparte en Coruña no contaron con María Pita, ¿no? Les salió muy mal, no contaron con María Pita, no contaron con que Felipe II era consciente de esta tremenda vulnerabilidad, y estaba preparando la defensa de la costa. Sí. No contaron con todo el aparato burocrático filipino, no contaron con el marqués de Cerralbo, capitán general de Galicia, que hizo venir todos los barcos de la Gran Armada que llegaron a Galicia, se quedaron en Galicia y sus tripulaciones, su artillería, protegieron la costa. Hay que tener en cuenta que en La Coruña, cuando ataca a Drake,
habían 600 soldados viejos de infantería española para defender un reducto muy pequeño. Y no solamente esos 600 soldados viejos, sino todo el organigrama de los tercios. La Coruña, en ese sentido, se refuerza su guarnición en 500 soldados viejos de infantería, la artillería de los barcos. Desde que zarpa la Gran Armada de La Coruña hasta que llega Drake ese año, se construye, trabajando todo el día y la noche, se construye el Castillo de San Antón y se montan cañones de largo alcance. No estaba, aunque La Coruña era muy pequeña, aunque pudo ofrecer muy pocos hombres para defenderse de este ataque, no estaba en absoluto tan débil, y sobre todo hay que tener en cuenta que contaba con la mejor infantería del mundo, con mucha diferencia, y fue una operación fundamentalmente terrestre. Sí, en La Coruña la contraarmada sufre una zancadilla. Es muy sorprendente porque además se ven muchas cosas en esta acción. La organización española, que tanto ha sorprendido a los especialistas ingleses que se han leído el libro, la exhaustividad de la documentación, la forma tan minuciosa de organizar la defensa, y después también el compromiso de la población para defenderse hasta el final. En realidad nos encontramos con una sociedad estructurada. En ese momento España es la primera potencia mundial, y la población de esa primera potencia mundial tiene un estilo distinto a los de otros lugares. Eso explica la previvencia de La Coruña, y después ya la contraarmada se va a Lisboa, y en Lisboa no son 500 soldados viejos, en Lisboa son 5.000. Bueno, pues, os podéis imaginar lo que ocurrió. Pero bueno, minuciosamente sabemos con lo que ocurrió. Ganamos 2 banderas en combate, 2 banderas que han sido restauradas últimamente, 2 banderas que se exponen ahora en Sigüenza. En Sigüenza, sí. Increíble, ¿no? Los ingleses no tienen ninguna bandera, como van a tener ninguna bandera de la Gran Armada. Nosotros sí que tenemos 2 banderas ganadas en combate de la contraarmada. Y al final esto se ha puesto en valor de un modo inevitable, porque en realidad la catástrofe a que se aboca Inglaterra duplica la catástrofe de la Gran Armada. Inglaterra pasa a la defensiva. Felipe II vuelve a chocar varias veces más contra el Canal de la Mancha, que es el mayor. Si hay un elemento fundamental para entender esta guerra entre España e Inglaterra, es el Canal de la Mancha. Sí. Sin Canal de la Mancha la guerra hubiese durado poquísimo. Pero el Canal de la Mancha y la técnica naval del siglo XVI, y también la pelea inglesa por impedir el desembarco, pues hace que la guerra tenga este estado, que la guerra haya sido como ha sido. Pero bueno, en resumidas cuentas, en Inglaterra no han podido obviar el libro, se ha publicado, ha tenido una enorme repercusión. Es verdad que la BBC ha venido a Coruña y ha contado esta cosa, incluso The Times se ha hecho eco de esta nueva versión de crítica de contraarmada, porque es un hecho muy importante para la historia inglesa. Además de la BBC, creo que fue The Times también que te entrevistó, quizás. Sí, The Times me entrevistó y me dedicó un gran espacio en el que hablaba de que un historiador dice que lo de la victoria británica contra la Invencible es un cuento chino. Sí. Y se han hecho eco. Algo está cambiando, todo tiene una fecha de caducidad, y ahora le ha llegado a la imagen distorsionada de la historia de España. Creo que se está derrumbando. El asunto es que este derrumbamiento tiene muchas implicaciones. Si quitas la imagen distorsionada de la historia de España, claro, le haces un daño tremendo a la imagen distorsionada de la historia del resto de Europa. Sí. Bueno, y no solamente eso, tengamos en cuenta también que muchos de nuestros separatismos locales también se alimentan de esa leyenda negra, es decir, todo lo que utilizan, que utilizan esa historia negra de España para decir, ves, no queremos formar parte de esta nación porque es lo peor, ¿no? Entonces eso tiene muchas implicaciones en todos los aspectos. Sí. El arma propagandística es letal. Es letal porque si tú introyectas en la conciencia de un pueblo que fueron malos,
y se lo creen los profesores de historia de ese pueblo, y los profesores de historia en los colegios de ese pueblo le cuentan a los niños que España fue mala, que ellos fueron malos, ¿qué es lo que están haciendo los profesores de historia, a su vez arrastrados por el tsunami propagandístico? Sí. Entonces, destruyes a ese pueblo, pero lo destruyes hasta los cimientos. De hecho, ahora nadie quiere ser español porque nadie quiere ser el malo de la película. Entonces todo el mundo está corriendo, no soy español, no soy español. Y los vascos no son españoles, a mí no me confundas, yo no era un monstruo devorado de niños, no tengo nada que ver con Felipe II. Los catalanes, por otro lado, uy, yo no soy español, no soy español, no soy. Claro, o los gallegos incluso, pero también los aragoneses, y al final los de Torrejón de Ardoz, tampoco van a quererse en españoles. Al final todo el mundo va a decir, no, yo soy de Torrejón de Ardoz, a mí no me mires. Sí. Es decir, podemos llegar a un estado de absoluta destrucción de la nación, en el cual ya nadie quiere ser español porque es el malo de la película. En realidad, los españoles fuimos de un modo difícilmente imaginable los buenos de la película. Por eso estamos pagando esto. Sí, efectivamente. Hay autores que hablan, y habrá que sacarlos a la luz, autores ya clásicos, que hablan de que si los anglosajones hubiesen llegado a América, pues ya, por ejemplo, no habría ningún mexicano. La población mexicana, a día de hoy, pues la inmensa mayoría tienen en mayores medidas sangre amerindia. Sí. Si no, pues no la tendrían. Claro, eso es estupendo, porque entonces ya no habría indigenismo. Es tan paradójico todo. Es muy paradójico. Sí, porque si hay un país que ha sido indigenista en la historia, vamos a ponerlo en comillas, ¿no? Sí, entre comillas. Entre comillas. Si ha habido un país en la historia de la humanidad que ha sido indigenista, pero además de un modo escandaloso, porque nadie antes lo había sido y nadie después lo fue España. Que López Obrador salga diciendo eso es una obra de arte que está por encima de la Gioconda. Porque la distorsión es tan extrema que verdaderamente llegas al ámbito a un ámbito borgiano ya, a un ámbito de la literatura del absurdo. Sería la historia del absurdo. Pero que esta historia del absurdo haya calado y estemos con este problema tan grande es una obra cumbre de la propaganda que verdaderamente merece ser valorada, y al mismo tiempo destruida. Sí, no, es lo que estamos haciendo, pero es fascinante. Es fascinante este enredo propagandístico. Fascinante. Aprovechando que me hablas de Obrador, bueno, hablamos de América, este otro libro tuyo, Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807, bueno, que además no ha tenido tanto éxito como Contraarmada, pero que también es un libro muy interesante. Lo único que se va a pensar que tienes una cierta manía a los ingleses, porque siempre estás hablando de cuando les estamos dando cera, ¿no? Pero bueno, quería que me comentaras, que me hablaras de este libro también. Bueno, porque es anterior, ¿no? Tiene, creo que unos cuantos años. Este libro es anterior a la última versión de Contraarmada. Este libro es del 18, la última versión de Contraarmada es del 20. Ah, de acuerdo. La distorsión de la que estamos hablando es extraordinariamente importante hoy. Sí. Esta distorsión histórica es un agente geoestratégico mundial de primera categoría. Es totalmente imprescindible para mantener el orden mundial, mantener la distorsión. Porque si no la mantienes, cambiará todo. ¿Qué quiero decir con esto? El episodio de 1806-1807 también ha sido ocultado. El episodio de 1806-1807, ¿qué significa? Significa que después de Trafalgar, Gran Bretaña decide la conquista de América Española. Eran unos planes que tenían ya décadas de antigüedad y que habían sido minuciosamente elaborados y reelaborados ya a esa altura de la historia. El propio Comodoro Popham había hecho en su memorial una reelaboración de ese plan que tenía como origen el plan Mayland, la humillación a España, cosas que se remontan a principios del 18. Entonces, Gran Bretaña pone en marcha por fin ese plan, toma Buenos Aires de un modo casi pirático en 1806, pero lo toma con 1.600 hombres, con lo cual llegan unas noticias a Londres que verdaderamente van a ser providenciales para España.
La toma de Buenos Aires por Popham y Beresford en 1806 fue providencial, porque los ingleses piensan, con 1600 hemos tomado Buenos Aires, vamos a conquistar la América española, que tardamos 35 minutos. Y entonces, al año siguiente, ya zarpan varias flotas para tomar distintos puntos. Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile. De hecho, toma Montevideo, el 5 de febrero de 1806, Montevideo ya se convierte en la cabeza de puente del mundo anglófono en América. Montevideo ya se convierte en una ciudad inglesa en tiempo de feria. Llegan 100 barcos, más de 100 barcos mercantes a Montevideo. Se llena completamente de comerciantes y soldados. Sale La Estrella del Sur, un periódico en inglés, en fin. Ha comenzado el fin del imperio. Y una vez que esto ya está Montevideo consolidado, han llegado las noticias de que Buenos Aires ha sido reconquistada, entonces todo el ataque que estaba diseñado para todo el cono sur, Crawford se iba con 5.000 soldados a Santiago de Chile, pero es reenviado a Buenos Aires, se produce una concentración de toda la tropa que iba destinada para conquistar el cono sur, se centra en Buenos Aires, lanzan un ataque masivo el 5 de julio de 1807. Un ataque masivo contra Buenos Aires de tropa desembarcada, de tropa británica desembarcada. Nunca había ocurrido esto. En Cartagena de Indias tampoco. En Cartagena de Indias lo intentaron, pero no llegaron a desembarcar cerca de Cartagena. Lo paró Lezo, lo paró el castillo de Barajas, etc. Pero en este momento sí se acabó, que vienen 12.000 ingleses contra Buenos Aires, pero ya hay una guarnición tremenda en Montevideo, se acabó, porque además España no tiene posibilidad de mandar tropa. No, nadie. Pero entonces empieza la épica española. Somos especialistas en épica, somos muy épicos, nos va la épica. Y nada, que Santiago de Liniers hace un llamamiento a todos los ciudadanos de Buenos Aires que hay que defenderse, y bueno, tortas para llegar el primero. Pues en otro país se hubiesen ido al interior. Si esto lo dices en España, tortas para llegar el primero. Y efectivamente se alistó toda la población de Buenos Aires. Fuente Ovejuna, ¿no? Sí, pero es que además aquí fue muy listo Liniers, los fue llamando por lugares de origen. Ajá. Entonces hace eso el regimiento de gallegos, y el regimiento de gallegos tiene que ser más guapo que el de andaluces, cuidado con el de los cántabros, cuidado con el de los catalanes. Entonces hay hay la forja de imperios, la forja de regimientos en los cuales cada regimiento defiende su propia patria chica defendiendo la patria grande, el regimiento de patricios, el regimiento castellano, en fin, imagínatelo. Todo el mundo poniendo pelas, los ricos pagándole los uniformes a la gente con menos recursos. Al final se consiguen unos regimientos guapísimos, con unos uniformes recién hechos, aparecen todos en el libro, porque todo esto fue muy bonito, ya estamos en el siglo XIX, tenemos grabados, tenemos de todo, sabemos cómo era cada regimiento con su uniforme. Y entonces, bueno, pues 8.000 soldados, perfectamente, que están 8 meses haciendo instrucción militar, movimientos de línea y sobre todo tiro. Prácticas de tiro. Llegaron a ser excelentes tiradores, mejores tiradores que los tiradores británicos, según reconocen los británicos. Claro, cuando se produce el ataque masivo contra Buenos Aires el 5 de julio de 1807, es que es muy emocionante, no puedo resumirlo. Ha habido avatares anteriores, ha habido momentos inolvidables, como cuando viene Huaylo con todo ese ejército y los 8.000, como Jenofonte, como los 10.000 de la Nápoles de Jenofonte, están en los 8.000 de Buenos Aires, y no para defender el río, no para defender el riachuelo, no. Cruzan el riachuelo y a pecho descubierto se enfrentan a los ingleses. Los ingleses huyen del enfrentamiento, se van río arriba, pero al final consiguen lanzar este ataque. Y la defensa española es extraordinariamente efectiva. Tú sabes que Buenos Aires tiene esa estructura cuadrangular basada en la fortaleza, porque ya se pensó que esa ciudad iba a ser tan grande que era absurdo amurallarla. Se iba a verter extramuros. Pues Montevideo sí que fue amurallado, pero Buenos Aires no. Pero la estructura cuadrangular de Buenos Aires es una estructura militar.
por las calles de Buenos Aires, la artillería, puedes aprovechar todo el alcance de la artillería. El ataque masivo del 5 de julio es defendido de una manera magistral. Por un lado se cierra con trincheras, con fosos, se cierra el reducto central de Buenos Aires, lo que es la Plaza Mayor, la Fortaleza, la Recoba, el Cabildo. Pero el resto del ejército, la mayor parte del ejército, se sitúa subrepticiamente, extramuros, en las terrazas de las cuadras, en silencio absoluto. Los ingleses se van a por el reducto central, no saben que están entrando en una tela de araña mortal. Los españoles los dejamos entrar y cuando ya están en la calle, a una sola voz, cuando ya está todo lleno, miles de fusiles de expertos tiradores los acribillan. Es un hecho de armas fulminante. The Times dirá que es la mayor catástrofe que ha sufrido Inglaterra desde la guerra revolucionaria, es decir, desde la independencia de los Estados Unidos. The Times dirá que nunca se había visto en la historia un hecho de armas así. Dice que cada uno de los habitantes de Buenos Aires defendió a muerte la ciudad, y fue verdad, y es verdad. Es un hecho de armas que debería ser explicado en todas partes, porque quizás sea el hecho más sorprendente en el cual un ejército profesional de una potencia dominante es aplastado por unos vecinos. Aplastado, pero aplastado hasta tal punto que la mañana del 5 de julio caen 2.800 prisioneros. 2.800 en una mañana, entre ellos más de 400 muertos, entre ellos la brigada ligera de Crawford. Cae en bloque la crema del ejército británico. Venían completamente embebidos de sí mismos gracias a su desarrollo y a su falta de comprensión un poquito de lo que era aquello, y de repente pasan de la absoluta suficiencia de que esto es pan comido a estar atrapados en unas celdas. Entonces, claro, el choque psicológico es tan grande que firman unas condiciones de capitulación que yo creo que esas son las más favorables que ha firmado España con Inglaterra desde siempre. Porque Inglaterra firma no evacuar Buenos Aires, evacuar el Plata entero en 2 meses. Y en 2 meses y un día, 30.000 británicos, más de 100 barcos más de 100 barcos mercantes, más de 90 transportes de guerra, más de 30 barcos de guerra, más de 30.000 personas. Tienen que irse de un Montevideo que ya era británico. Increíblemente se salva el Plata, la cuenca del Plata, el Pacífico sudamericano, en fin, se salva el imperio hasta hoy. Hasta hoy no quedaría ni rastro del español. Y aparte piensa que en aquel momento, aunque Buenos Aires había crecido muchísimo, porque gracias a la creación del Virreinato de la Plata y las medidas de potenciación precisamente de Buenos Aires, precisamente para hacer lo que hizo, pues había multiplicado por 4 su población en la última mitad de siglo. Pero aún así tenía 42.000 habitantes. Aquellos 30.000 británicos, si al final toman Buenos Aires, hubiese sido un efecto llamada y hubiesen venido pues cientos, miles de barcos, si hubiese acabado el imperio. Pero no, increíblemente, no se acabó. Aquellos planes de milicias que siempre quisieron hacer los gobernantes españoles, pues se multiplicaron de una manera increíble, porque ni un buen plan de milicias hubiese podido prever esa efectividad y esa defensa de Buenos Aires. Nos habla mucho del ser español tan épico, pero después, una vez que se produce la derrota inglesa y Inglaterra pasa al plan B de independizar los territorios para fragmentarlos y penetrar, y para eso pues empieza a buscar grandes militares españoles en la guerra de la independencia. Beresford va en busca de San Martín, es uno de los encargados de fichar a grandes militares españoles susceptibles de ser engañados con las ideas de libertad, las ideas que estaban en ese momento siendo vigentes y, son absolutamente valiosas, ¿no? Entonces fueron engañados como chinos
Y consiguieron los ingleses una victoria más grande, o tan grande, después, como la que habíamos conseguido nosotros en 1807. La victoria inglesa de 1812 a 1820 o 24 es la más grande que jamás tuvo Inglaterra sobre España, a través de agentes españoles preparados en Londres, San Martín, Simón Bolívar, Alvear, otros, consiguen seducir a la población. Bueno, consiguen hacer lo que hicieron, evidentemente con el apoyo de la flota inglesa y con apoyo inglés. No hay que olvidar que Lima fue tomada fundamentalmente por ingleses y holandeses. Sí, pero además hubo también un saqueo importante cuando los británicos estuvieron ayudando a la independencia de Hispanoamérica. El saqueo más importante de la historia de la humanidad. Se llevaron todo el líquido circulante. En Buenos Aires tenían que hacer pagarés. Se llevaron el líquido circulante. Sí. Lo que hizo Bolívar y Croquet en Lima es increíble. Llenaron con 3 barcos de guerra todos los caudales de Lima. Y Simón Bolívar lo hizo para proteger esos caudales de los realistas españoles. Simón Bolívar, el agente inglés. Indescriptible el tamaño de la victoria inglesa. Y esta victoria inglesa sigue estando vigente hoy. Es una victoria propagandística de alcance indescriptible. El Perú pierde el 90% de su Producto Interior Bruto. El Perú se pauperiza a una velocidad como jamás nada se pauperizó. Hombre, evidentemente, el día que cayó Roma, el día que cayó Troya, el día siguiente, Troya pasó de ser una gran ciudad a ser un montón de ruinas. Se pauperizó Troya en un segundo. El día que Alaricos entró en Roma, se pauperizó Roma en un segundo. Lógico. Bueno, pues nada que ver con el día que entró el inglés en Lima, el Bolívar en Lima. Porque Lima pasó de ser el sitio más rico del mundo, con la primera divisa mundial, a convertirse en un sitio que no había dinero ni para comprar pan. Y todo acabó en Inglaterra. Claro, esto hay que explicarlo. Claro, sí, porque al final la idea es que es España la que ha robado esos países y la que les ha dejado la pobreza. Esto hay que explicarlo. Cuando no fue así. No, fue... Es el España nos roba, pero bueno, llevado en este caso a América. Sí, pero fue estruendosa, estrambóticamente al revés. Sí, claro. Es que empezaron a ser robados cuando cayó España, estrambóticamente al revés. Es como, insisto, es como decir que Francia está muy bien, pero no saben hacer vino. Es decir, el 80% de lo que se recaudaba a través de toda la actividad económica del imperio se quedaba en América. O cómo se hacían catedrales, universidades, caminos y el mantenimiento del imperio, paz social, riqueza, etc. Sí. Entonces, en el momento en que a través de estos agentes británicos cae Lima, cae el imperio, se produce la pauperización, el colapso y el nacimiento de lo que se llamaría Latinoamérica. Hay en cierto modo una continuidad, es decir, este enfrentamiento, claro, sigue existiendo por lo que estábamos hablando, ¿no? Por lo que significa la leyenda negra, ¿no? Pero ahora mismo que cada vez hay más voces tratando de recuperar la hispanidad, también en Hispanoamérica hay cada vez más voces. Están hablando pues de la madre patria, están hablando del pasado común, de lo que ha significado, y claro, eso sigue siendo, el enfrentamiento sigue existiendo con ese mundo anglófilo que evidentemente para ellos, para Inglaterra, España fue su mayor enemigo, y yo creo que la hispanidad como concepto es un concepto que a ellos les repele, tanto Inglaterra como su heredera, que son los Estados Unidos. Es un enemigo. Tú piensas que tanto Inglaterra como Estados Unidos están en territorio hispano. Claro. ¿Cómo no van a odiar? ¿Cómo no van a enfrentarse a eso si es una realidad absolutamente enorme y que además ellos han nacido, se han constituido y su identidad radica en el antihispanismo? Le quitas el antihispanismo a Inglaterra y le quitas una parte importante de su identidad. Entonces, en ese sentido, mantener este antihispanismo, la leyenda negra, es crucial, pero es crucial. Vamos a ver, tú imagínate que los mexicanos actuales descubren el pastel. Descubren en realidad lo que pasó. Bueno, van a ocurrir muchas cosas cuando eso ocurra. Entre otras cosas, se van a sentir absolutamente engañados, pero al mismo tiempo van a sentir que su nación no es México. Van a sentir que su nación, cuando conozcan la historia, que su nación es el mundo hispano.
Y una vez que sientan eso, pues habrá la posibilidad de volver a un estado de dignidad colectiva que perdimos con los agentes ingleses, San Martín, Simón Bolívar. Sí, pero esto puede ocurrir, es totalmente imprescindible que odien lo que los une, que odien lo que los une. Totalmente imprescindible es que no sepan dónde están. Totalmente imprescindible en que no sepan que México era la ciudad de los palacios, sí, la ciudad más bonita del mundo, para muchos. Sí, es absolutamente imprescindible que no sepan que los habitantes de México vivían mucho mejor, de Nueva España, vivían mucho mejor que en Europa. Es imprescindible que no sepan que los mineros peruanos cobraban 7 veces más, como Humboldt bien vio, que los mineros en Europa. Es absolutamente imprescindible que no sepan que se cargaron su propio bienestar al ser engañados. Es totalmente imprescindible explicar que los que fueron engañados fueron los españoles. Que los que fuimos engañados fuimos los españoles. Los que fuimos engañados fuimos militares españoles. Porque Simón Bolívar era un militar español, Alvear era un militar español, José de San Martín, grandes militares españoles. Por tanto, no deben de sentirse ellos los tontos de la película. ¿Quiénes fueron los tontos de la película? Nosotros. A través de la masonería se impregnó de unos ideales, impregnaron a estos militares de unos ideales maravillosos, pero los impregnaron con un barniz para después convertirlos en otra cosa. Ellos no se dieron cuenta de lo que hacían. Pero en realidad a quien tiene que quedársele cara de tonta es a España, claro, no a ellos. Ellos son los damnificados y nosotros los tontos. Pero por otro lado, hablar de tontería en la historia es hablar por hablar, porque todo responde a unas circunstancias históricas muy precisas. Finales del XVIII, principios del XIX, es una época en que el apogeo, y un apogeo maravilloso, de las ideas liberales, de las ideas democráticas, de las ideas de liberación de las antiguas monarquías, es lo que había que hacer y era el sentido de la historia, ¿no? Ir hacia ahí. El asunto es que no se dieron cuenta de qué es lo que tenían enfrente y de cómo fueron prostituidas horriblemente esas ideas para un nuevo tipo de esclavitud, sí, que es la esclavitud en la cual está sumida hoy Latinoamérica. Latinoamérica, que en sí mismo el término es un insulto. Un insulto de origen francés. Es un insulto que significa tú no eres nada, no tienes identidad, simplemente eres un cajón desastre donde hay gente sin identidad. Eso es Latinoamérica, ¿no? Porque en realidad, dile a un canadiense que es latinoamericano, porque si es Latinoamérica, ya sabemos que es una construcción francesa para intentar justificar el imperialismo francés, sí, el imperialismo francés, Napoleón, etc. Entonces, claro, pero no, un canadiense, aunque hable francés, no es un tipo de Quebec, no es, por Dios, no me confundas con ese desastre que se llama Latinoamérica. Que un latinoamericano se llama a sí mismo latinoamericano es lo mismo que pegarse un tiro en un pie. Este tema, como el que estás tocando en el libro, bueno, por lo que estás diciendo, yo creo que cobra más actualidad que nunca, realmente. Sí. Porque ahora mismo yo creo que es una de las principales batallas que hay a nivel de nuestros historiadores, por lo que estábamos comentando, porque también hay historiadores allí que están hablando de este tema. Y bueno, creo que la verdad es que es muy interesante que conozcamos lo que sucedió en estos casos, igual que hay que conocer todos esos saqueos y toda esa perversión de unos ideales que les han llevado, como bien dices, a la esclavitud. Sí, yo creo que esta, del 5 de julio de 1807, es la última de las grandes victorias españolas en el mundo. La última. Pero tiene un alcance extraordinario, porque fíjate bien, salieron absolutamente escaldados, pero al volver se vinieron arriba y prepararon la tercera gran expedición. Wellington, ya con todo, vamos a volver, no vamos a caer en los errores de Whitelock, pero vamos a conquistar Buenos Aires. Y probablemente lo hubiesen conseguido porque lo hubiesen hecho de una manera totalmente distinta. Pero cuando estaba ya la superexpedición preparada para zarpar, para la conquista definitiva de la América Española, hubo un señor en Móstoles que cambió la historia.
Un señor en Móstoles que de repente dice pero no, le decalo la guerra a Napoleón. Sí, sí, sí. Eso genera un efecto dominó que va a hacer que esa flota que estaba destinada a América se venga a España, porque los españoles somos los únicos que nos hemos enfrentado contra el francés, que en ese momento tenía un poder extraordinario. Entonces el alcalde de Móstoles, sin saberlo, no solo salva a España, salva a América, salva a América. No en el sentido de poder impedir que se conviertan en esclavos debido a los agentes Simón San Martín y Bolívar, o sea, perdón, pero sí en el sentido de seguir existiendo. Curioso. Lo otro hubiese sido la desaparición. Bueno, Luis, muchísimas gracias, creo que es muy interesante. Bueno, los dos libros creo que son magníficos y bueno, muchas gracias por haber compartido todo esto que nos has contado aquí, que creo que es fundamental. Y creo que tu trabajo en ese sentido es magnífico, realmente. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros en las Aventuras de la Espada. Estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros porque sé quiénes sois y lo que estáis haciendo y aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Para batirnos, si hace falta. Para batirnos, si hace falta. Bueno, muchas gracias amigos y buenas noches y hasta la próxima semana en las Aventuras de la Espada.